El destino, a veces, teje historias tan extraordinarias que parecen sacadas de la ficción más inverosímil. Sin embargo, la realidad supera con creces cualquier imaginación, y es en las calles de Buenos Aires donde se desarrolla una de esas historias que nos recuerdan el poder del azar y los lazos inquebrantables de la familia. En una fría mañana de julio, cuando el invierno austral cubría la ciudad con su manto gris, dos hombres, desconocidos el uno para el otro, estaban a punto de protagonizar un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Uno, Ernesto Saavedra, un empresario exitoso cuya fortuna se contaba en millones, se dirigía a una importante reunión en su lujoso automóvil último modelo. El otro, Ramón, un hombre sin apellido conocido, luchaba día a día por sobrevivir en las calles de la ciudad, limpiando parabrisas en los semáforos. Nadie podría haber imaginado que estos dos hombres, separados por un abismo de circunstancias y fortuna, compartían mucho más que un simple instante en un semáforo. Sus vidas, aunque drásticamente diferentes, estaban unidas por un vínculo invisible que el tiempo y la distancia no habían logrado romper. Cuando el semáforo se puso en rojo en la esquina de Avenida del Libertador y Maipú, Ramón se acercó al automóvil de Ernesto con su escobilla en mano, dispuesto a ganarse unas monedas. Ernesto, distraído por una llamada importante, apenas notó la presencia del limpiaparabrisas hasta que éste terminó su labor. Fue entonces, al bajar la ventanilla para ofrecer unas monedas, cuando el tiempo pareció detenerse. Los ojos de ambos hombres se encontraron, y en ese instante, un reconocimiento imposible los golpeó como un rayo. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo y las circunstancias. La misma nariz aguileña, los mismos ojos color avellana, incluso la misma marca de nacimiento cerca de la sien derecha. El shock fue tan grande que Ernesto olvidó por completo su reunión, y Ramón dejó caer su escobilla al suelo. ¿Quién eres tú?, logró articular Ernesto, con la voz temblorosa. Ramón, igualmente conmocionado, solo pudo responder con otra pregunta. ¿Naciste en el Hospital Italiano hace 55 años? La respuesta afirmativa de Ernesto fue el catalizador de una avalancha de emociones y recuerdos enterrados. Eran hermanos, gemelos idénticos separados en la infancia por circunstancias que ninguno de los dos comprendía completamente. Así comienza nuestra historia, una saga de 50 años de separación, de vidas vividas en extremos opuestos del espectro social, de pérdidas y ganancias, de decisiones que marcan el destino y de un reencuentro que desafiaba toda probabilidad. Es una historia de redención, de segundas oportunidades y de la fuerza indestructible de los lazos familiares. A medida que desentrañamos los hilos de esta extraordinaria narrativa, nos sumergiremos en las vidas de Ernesto y Ramón, explorando cómo dos hermanos idénticos pudieron terminar en caminos tan divergentes. Descubriremos los secretos guardados por décadas, las luchas personales que cada uno enfrentó y el impacto que este reencuentro tendrá en sus vidas y en las de quienes los rodean. Prepárense para un viaje emocional que atraviesa medio siglo de historia argentina, desde los turbulentos años 70 hasta la actualidad. Una historia que nos recordará que, a veces, la vida nos ofrece segundas oportunidades cuando menos las esperamos, y que el verdadero valor de una persona no se mide por sus posesiones materiales, sino por la riqueza de su corazón y la fuerza de su espíritu. Esta es la historia de Ernesto y Ramón, dos hermanos separados por el destino y reunidos por la casualidad, en un reencuentro que promete cambiar no solo sus vidas, sino también nuestra comprensión del amor fraternal, la resiliencia humana y el poder redentor de la verdad. El Hospital Italiano de Buenos Aires, 1969. En una calurosa noche de verano, entre el caos y la alegría que siempre acompañan a una sala de maternidad, nacieron dos niños idénticos. Eran los hijos de María Elena y Roberto Saavedra, una pareja joven y enamorada que apenas podía contener su emoción ante la llegada de sus primogénitos. Ernesto y Ramón, como decidieron llamarlos, vinieron al mundo con apenas minutos de diferencia, perfectamente saludables y con un futuro prometedor por delante.
María Elena, exhausta pero radiante, sostenía a sus pequeños en brazos, maravillándose de cómo dos seres tan diminutos podían ser tan perfectos y tan idénticos. Roberto, con lágrimas de felicidad en los ojos, prometió en silencio que haría todo lo posible para darles la mejor vida a sus hijos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esta joven familia. Los primeros meses transcurrieron en una burbuja de felicidad. Los gemelos crecían fuertes y saludables, llenando de risas y llantos el pequeño apartamento de los Saavedra en el barrio de Palermo. María Elena había dejado su trabajo como maestra para dedicarse por completo a la crianza de los niños, mientras que Roberto redoblaba sus esfuerzos en la fábrica textil donde trabajaba como supervisor. Pero a medida que pasaba el tiempo, la situación económica de Argentina comenzaba a deteriorarse. La inflación galopante y la inestabilidad política empezaron a hacer mella en los ahorros de la familia. Roberto, desesperado por mantener a flote a su familia, comenzó a buscar oportunidades adicionales de trabajo. Fue en una de esas búsquedas cuando Roberto conoció a Carlos Mendoza, un empresario carismático que le ofreció un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad, un puesto en su empresa de importación con un salario que triplicaba sus ingresos actuales. La única condición era que debía mudarse a Córdoba, donde estaba la sede principal de la compañía. Roberto, viendo una oportunidad de oro para asegurar el futuro de su familia, aceptó sin dudarlo. María Elena, aunque reticente a dejar atrás a su familia y amigos en Buenos Aires, apoyó la decisión de su esposo, confiando en que era lo mejor para sus hijos. La mudanza se planeó para finales de 1970, cuando los gemelos tenían poco más de un año. En medio de los preparativos, María Elena decidió llevar a los niños a Buenos Aires una última vez para despedirse de sus abuelos. Roberto se quedó en Córdoba, ultimando los detalles de su nuevo trabajo y buscando una casa para la familia. Fue durante este viaje cuando el destino decidió jugar su carta más cruel. María Elena, con los gemelos, tomó el tren nocturno de regreso a Córdoba. Los rescatistas, trabajando contrarreloj, lograron sacar a muchos pasajeros de los escombros, entre ellos a María Elena y Ernesto. Pero Ramón había desaparecido. Las horas siguientes fueron una pesadilla para la familia Saavedra. Roberto, al enterarse del accidente, corrió desesperado al lugar del siniestro. La búsqueda de Ramón se extendió por días, que se convirtieron en semanas. Pero el pequeño parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Lo que la familia Saavedra no sabía era que Ramón, milagrosamente ileso, había sido encontrado por una pareja de ancianos que vivía cerca del lugar del accidente. Confundidos y sin saber cómo proceder, decidieron llevárselo consigo, convencidos de que estaban salvando a un huérfano del desastre. Mientras los Saavedra lloraban la pérdida de Ramón, el pequeño comenzaba una nueva vida en un humilde hogar en las afueras de un pueblo cordobés. Sus nuevos padres, Jaume y Dolores Grau, inmigrantes españoles que nunca habían podido tener hijos propios, lo criaron como suyo, llamándolo simplemente Ramón, el único nombre que el niño balbuceaba entre llantos durante las primeras noches. Los años pasaron y las vidas de los gemelos tomaron rumbos drásticamente diferentes. Ernesto creció en el seno de una familia amorosa, pero marcada por la tragedia. Roberto, consumido por la culpa y el dolor, se sumergió en su trabajo, construyendo poco a poco un imperio textil que lo llevaría a convertirse en uno de los empresarios más exitosos de Córdoba. María Elena, por su parte, nunca se recuperó completamente de la pérdida de Ramón, cayendo en largos períodos de depresión que afectaron su relación con Ernesto. Ernesto, creciendo bajo la sombra de un hermano perdido y unos padres emocionalmente distantes, desarrolló una personalidad fuerte y ambiciosa. Desde joven, mostró un talento innato para los negocios, siguiendo los pasos de su padre pero superándolo en visión y audacia. Con el tiempo, expandió la empresa familiar más allá de las fronteras de Argentina, convirtiéndola en una multinacional de renombre. Mientras tanto, Ramón crecía en un ambiente humilde pero lleno de amor. Jaume y Dolores, ya entrados en años, hicieron todo lo posible por darle una buena vida,
inculcándole valores de honestidad y trabajo duro. Sin embargo, la pobreza era una constante en su vida. Ramón tuvo que dejar la escuela temprano para ayudar a sus padres adoptivos, trabajando en diversos oficios desde una edad muy temprana. La vida de Ramón dio un giro dramático cuando, a los 15 años, perdió a Jaume y Dolores en un lapso de pocos meses. Solo y sin recursos, Ramón se vio obligado a buscarse la vida en las calles. Con el tiempo, migró a Buenos Aires, la gran ciudad, esperando encontrar mejores oportunidades. Pero la capital argentina no fue amable con Ramón. Sin educación formal y con pocas habilidades más allá de su ética de trabajo, se encontró viviendo en las calles, sobreviviendo día a día con trabajos ocasionales y, eventualmente, limpiando parabrisas en los semáforos. A pesar de las dificultades, Ramón nunca perdió su espíritu bondadoso ni su integridad. Se ganó el respeto de otros en su situación, siempre dispuesto a compartir lo poco que tenía y a ayudar a quien lo necesitara. Su vida era dura, pero él mantenía la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Ernesto, por su parte, se había convertido en un hombre de negocios implacable. Su éxito profesional contrastaba con una vida personal solitaria y vacía. Nunca se casó, dedicando toda su energía a la expansión de su imperio empresarial. La pérdida de su hermano y la relación distante con sus padres habían dejado cicatrices emocionales profundas que él se negaba a reconocer. Y así, 50 años después de aquella trágica noche, el destino decidió que era hora de reunir lo que una vez había separado. Ernesto, en un raro viaje a Buenos Aires para cerrar una importante fusión, se encontraba atascado en el tráfico de la Avenida del Libertador. Frustrado y ansioso por llegar a su reunión, apenas notó al hombre que se acercaba a limpiar su parabrisas. Ramón, por su parte, vio en el lujoso automóvil una oportunidad de ganar unas monedas extra. Se acercó con su escobilla, trabajando rápida y eficientemente como lo hacía siempre. Fue solo cuando Ernesto bajó la ventanilla para pagar el servicio que sus miradas se cruzaron. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Ambos hombres, separados por un abismo de experiencias y circunstancias, se encontraron mirando un reflejo distorsionado de sí mismos. El shock fue inmediato y profundo. Ernesto, siempre en control, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Ramón, acostumbrado a las duras realidades de la calle, creyó por un momento que estaba alucinando. ¿Quién eres tú? La pregunta de Ernesto rompió el silencio, su voz apenas un susurro. Su mente, entrenada para procesar información y tomar decisiones rápidas en el mundo de los negocios, parecía haberse congelado. Todos los recuerdos de su infancia, las historias sobre su hermano perdido, las noches escuchando a su madre llorar en silencio, todo confluía en este momento imposible. Imposible, murmuró Ernesto, más para sí mismo que para el hombre frente a él. Pero incluso mientras pronunciaba la palabra, sabía que estaba equivocado. No era imposible, era improbable, increíble, pero no imposible. El sonido de bocinas impacientes detrás de ellos los sacó de su trance. Ernesto, actuando por instinto, abrió la puerta de su auto. «Sube», dijo, con una voz que no parecía la suya. «Tenemos que hablar». Ramón, en un estado de shock similar, dudó por un momento. Toda una vida en las calles le había enseñado a ser cauteloso. Pero algo en los ojos de este hombre, tan parecidos a los suyos propios, lo impulsó a aceptar. Mientras el lujoso automóvil se alejaba del tráfico, un silencio tenso llenaba el interior. Ernesto condujo sin rumbo fijo, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Ramón, por su parte, miraba por la ventana, observando cómo las calles familiares de su vida diaria pasaban en un borrón, sintiéndose como si hubiera entrado en un mundo paralelo. Finalmente, Ernesto estacionó el auto en una calle tranquila de Palermo. Por unos momentos, ambos hombres permanecieron en silencio, mirando al frente, como si temieran que al volverse a mirar, la ilusión se rompería. «Mi nombre es Ernesto Saavedra», comenzó Ernesto, su voz apenas un susurro. «Y creo que eres mi hermano». Ramón se volvió lentamente hacia él.
sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Yo siempre supe que era adoptado. Mis padres, los que me criaron, me lo dijeron cuando era pequeño, pero nunca supe nada sobre mi familia biológica. Las siguientes horas fueron un torrente de historias, preguntas y revelaciones. Ernesto contó la historia del accidente de tren, de cómo sus padres nunca se recuperaron de la pérdida de uno de sus hijos. Ramón, por su parte, habló de su infancia con Jaume y Dolores, de cómo terminó en las calles de Buenos Aires y de la vida que había llevado desde entonces. Cada palabra, cada detalle compartido, era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Las similitudes en sus rasgos, que al principio los habían dejado atónitos, ahora parecían solo la punta del iceberg. Descubrieron que compartían gestos, manías e incluso formas de pensar que trascendían sus diferentes experiencias de vida. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Buenos Aires de tonos anaranjados, ambos hombres se dieron cuenta de que habían pasado horas hablando. Ernesto, mirando su reloj de lujo, recordó con un sobresalto la reunión que había olvidado por completo. «No puedo creer que haya olvidado. Bueno, supongo que no importa ahora», dijo, con una risa nerviosa que sonaba extraña incluso para él mismo. Ramón, consciente de repente de la enorme diferencia en sus vidas, se removió incómodo en el asiento de cuero. «Yo debería irme. Seguro tienes cosas importantes que hacer». Ernesto lo miró sintiendo una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Aquí estaba su hermano, su gemelo, la mitad perdida de sí mismo, a punto de volver a las calles mientras él regresaba a su vida de lujo. «No», dijo con firmeza, «no te vas a ninguna parte. Hemos perdido 50 años, Ramón. No voy a perder ni un minuto más». La decisión de Ernesto, tomada en un impulso pero con la misma determinación con la que dirigía su imperio empresarial, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en las vidas de ambos hermanos. Esa noche, Ramón durmió en la suite de hotel de Ernesto, en una cama más cómoda de lo que jamás había experimentado. Ernesto, por su parte, pasó la noche en vela, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de procesar los eventos del día y planificar los siguientes pasos. A la mañana siguiente, los hermanos se enfrentaron a la realidad de su situación. El shock inicial había pasado, dejando lugar a una mezcla de emoción, confusión y, aun en el caso de Ramón, una creciente ansiedad sobre lo que este reencuentro significaría para su vida. Ernesto, acostumbrado a tomar el control de las situaciones, propuso un plan. «Voy a cancelar todos mis compromisos», anunció durante el desayuno. «Nos quedaremos en Buenos Aires el tiempo que sea necesario. Tenemos que hacer pruebas de ADN, por supuesto, aunque creo que ambos sabemos cuál será el resultado. Y luego tenemos que hablar con nuestros padres». La mención de los padres trajo una nueva ola de emociones. Para Ernesto, significaba enfrentarse a un pasado doloroso que había tratado de enterrar durante años. Para Ramón, era la posibilidad de conocer a una familia que nunca supo que tenía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabían en sus corazones. Eran hermanos gemelos, separados por un cruel giro del destino. La noticia, aunque esperada, los golpeó con una fuerza inesperada. Era la confirmación final de que sus vidas, tan diferentes hasta ese momento, estaban irrevocablemente entrelazadas. Mientras esperaban los resultados, Ernesto y Ramón comenzaron el difícil proceso de conocerse realmente. Pasaron horas caminando por las calles de Buenos Aires, Ramón mostrando a Ernesto los rincones de la ciudad que había sido su hogar y su prisión durante tantos años. Ernesto, por su parte, llevó a Ramón a lugares que nunca había podido permitirse, observando con una mezcla de alegría y culpa cómo su hermano se maravillaba ante lujos que para él eran cotidianos. Cada conversación, cada momento compartido, revelaba nuevas capas de sus personalidades. Ernesto descubrió en Ramón una resiliencia y una bondad que lo dejaron asombrado. A pesar de las dificultades que había enfrentado, Ramón mantenía una visión optimista de la vida
y una generosidad de espíritu que contrastaba fuertemente con el cinismo que Ernesto había desarrollado en el mundo de los negocios. Ramón, por su parte, se encontró admirando la inteligencia y la determinación de Ernesto. Aunque inicialmente intimidado por el éxito de su hermano, pronto descubrió que detrás de la fachada del empresario implacable había un hombre solitario, hambriento de conexiones genuinas. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la realidad de sus diferentes mundos comenzó a hacerse evidente. Ernesto recibía constantes llamadas de su empresa, recordatorios del imperio que había construido y que ahora parecía tan distante. Ramón, aunque disfrutaba de la comodidad y la seguridad que nunca antes había conocido, se sentía cada vez más fuera de lugar en el mundo de lujo de su hermano. La tensión llegó a su punto crítico una noche, cuando Ernesto, frustrado por una llamada particularmente difícil de su junta directiva, hizo un comentario descuidado sobre la suerte que tenía Ramón de no tener que lidiar con las presiones del mundo corporativo. Ramón, herido y enojado, explotó. ¿Suerte? ¿Crees que es suerte vivir en la calle? ¿No saber si vas a comer al día siguiente? ¿Crees que es suerte ver morir a tus amigos de frío en el invierno? El arrebato dejó a Ernesto sin palabras, enfrentándolo a la realidad de la vida que su hermano había llevado. La discusión que siguió fue dolorosa pero necesaria, obligando a ambos a confrontar sus prejuicios y expectativas. Esa noche, mientras Ramón dormía, Ernesto tomó una decisión. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo por el futuro. Con la misma determinación que lo había llevado al éxito en los negocios, comenzó a planear cómo podría ayudar no solo a su hermano, sino a otros en situación de calle. A la mañana siguiente, con ojeras por la falta de sueño, pero con una nueva resolución en su mirada, Ernesto le propuso a Ramón un nuevo plan. No se trataba solo de reintegrar a Ramón a la familia Saavedra, sino de usar sus recursos y la experiencia de Ramón para hacer una diferencia real en las vidas de quienes vivían en las calles de Buenos Aires. Ramón, conmovido por la propuesta y viendo en ella una oportunidad de dar propósito a sus años de sufrimiento, aceptó con lágrimas en los ojos. Fue en ese momento, con los hermanos abrazados, riendo y llorando a la vez, cuando Ernesto recibió la llamada que tanto temían y anhelaban. Sus padres estaban en camino a Buenos Aires. El reencuentro con Roberto y María Elena Saavedra prometía ser el capítulo más emotivo y desafiante de esta increíble historia de reencuentro y redención. El aeropuerto internacional de Ezeiza bullía de actividad como cualquier otro día, pero para Ernesto y Ramón, parados nerviosamente en la zona de arribos, el mundo parecía haberse reducido a ese momento. Cada anuncio por los altavoces, cada rostro que emergía de las puertas de llegada, hacía que sus corazones saltaran. Ernesto, habitualmente compuesto y seguro, se encontraba alisando repetidamente su impecable traje, un gesto nervioso que Ramón había notado en los últimos días. Ramón, por su parte, se sentía fuera de lugar en la ropa nueva que Ernesto había insistido en comprarle. Sus manos, ásperas por años de trabajo en la calle, no dejaban de jugar con los puños de su camisa. ¿Cómo crees que reaccionarán?, preguntó Ramón, su voz apenas un susurro. Ernesto miró a su hermano, viendo en sus ojos el mismo miedo y esperanza que sentía él mismo. Honestamente no lo sé, han pasado tantos años. Antes de que pudiera terminar la frase, los vieron. Roberto y María Elena Saavedra, ahora en sus 80, avanzaban lentamente por el pasillo. Roberto, aún erguido y con un porte distinguido a pesar de su edad, guiaba gentilmente a María Elena, cuyo rostro mostraba una mezcla de ansiedad y emoción. El momento en que María Elena vio a Ramón fue electrizante. Sus ojos se abrieron de par en par, una mano voló a su boca, y por un instante pareció que iba a desmayarse. Roberto, notando la conmoción de su esposa, siguió su mirada y se quedó paralizado. «Ramón», susurró María Elena, su voz cargada de 50 años de dolor y anhelo. Lo que siguió fue un torbellino de emociones. María Elena, recuperando fuerzas de algún lugar profundo, corrió hacia Ramón, envolviéndolo en un abrazo que parecía querer compensar décadas de ausencia.
Roberto, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, se unió al abrazo, mientras Ernesto observaba la escena, abrumado por la emoción. Los siguientes minutos fueron un caos de lágrimas, risas entrecortadas y preguntas a medio formular. La gente pasaba a su alrededor, algunos lanzando miradas curiosas, pero para la familia Saavedra, el mundo exterior había dejado de existir. Finalmente, fue Ernesto quien logró calmar la situación lo suficiente como para sugerir que se movieran a un lugar más privado. En el camino hacia el hotel, el silencio en el auto era pesado, cargado de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Una vez en la suite, la realidad de la situación pareció golpearlos a todos. María Elena no podía dejar de tocar el rostro de Ramón, como si temiera que fuera a desaparecer si lo soltaba. Roberto, por su parte, alternaba entre mirar a Ramón con asombro y a Ernesto con una mezcla de gratitud y algo que parecía culpa. ¿Cómo es posible?, logró articular finalmente Roberto. Buscamos durante años, nunca dejamos de buscar. Culpa. María Elena sollozaba silenciosamente, mientras Roberto escuchaba con una expresión de dolor contenido. Cuando Ramón llegó a la parte de su vida en las calles de Buenos Aires, María Elena no pudo contenerse más. «Mi niño, mi pobre niño», lloró, abrazando a Ramón con fuerza. «Te fallamos, te buscamos por todas partes, pero nunca pensamos». Roberto, con la voz quebrada, añadió: «Contratamos detectives, pusimos anuncios en los periódicos durante años. Pero con el tiempo, los demás nos decían que teníamos que seguir adelante, por Ernesto. Pero nunca dejamos de pensar en ti». Ernesto, que había permanecido en silencio, observando la escena con una mezcla de emociones, finalmente habló. «Papá, mamá, no es culpa vuestra. Fue un accidente, una terrible coincidencia». Sus palabras, aunque bien intencionadas, parecieron abrir una nueva herida. María Elena se volvió hacia Ernesto, sus ojos llenos de remordimiento. «Oh, Ernesto», dijo entre lágrimas, «tú también has sufrido. Estábamos tan consumidos por la pérdida de Ramón que a veces olvidábamos que tú también nos necesitabas». Ernesto, sorprendido por la súbita confesión de su madre, sintió que algo se quebraba dentro de él. Años de resentimiento y dolor reprimido salieron a la superficie. Yo entiendo», comenzó, su voz temblorosa. «Pero hubo momentos en los que sentí que había perdido a mis dos padres, no solo a mi hermano». El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Roberto, con lágrimas en los ojos, se acercó a Ernesto y lo abrazó por primera vez en años. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto, hijo». Ramón observaba la escena, sintiéndose de repente como un intruso en el dolor familiar. Pero antes de que pudiera retroceder, sintió la mano de María Elena en su brazo, atrayéndolo hacia el abrazo grupal. Por unos momentos, los cuatro permanecieron así, unidos en un abrazo que parecía querer sanar décadas de dolor y separación. Cuando finalmente se separaron, había un cambio palpable en el ambiente. El shock inicial había pasado, dejando lugar a una mezcla de agotamiento emocional y una cautelosa esperanza. Roberto fue el primero en romper el silencio. «Tenemos tanto de qué hablar, tanto que recuperar, pero primero, creo que todos necesitamos descansar un poco». Los demás asintieron, agradecidos por la sugerencia. Mientras Ernesto se ocupaba de organizar habitaciones adicionales en el hotel, María Elena no podía dejar de mirar a Ramón, como si temiera que fuera a desaparecer si apartaba la vista. «Te pareces tanto a tu padre cuando era joven», dijo suavemente, acariciando la mejilla de Ramón. «Tienes sus ojos». Ramón, abrumado por la ternura en la voz de su madre, solo pudo sonreír a través de las lágrimas. Esa noche, mientras la familia Saavedra intentaba descansar en sus respectivas habitaciones, cada uno se enfrentaba a sus propios pensamientos y emociones. María Elena y Roberto, en su habitación, hablaban en susurros, tratando de procesar los eventos del día. La alegría de haber encontrado a su hijo perdido se mezclaba con la culpa por los años perdidos,
y el dolor de saber las dificultades que había enfrentado. ¿Cómo podemos compensar todo esto?, preguntó María Elena, su voz cargada de angustia. Roberto, sosteniendo la mano de su esposa, respondió: «No podemos cambiar el pasado, María, pero podemos estar aquí para él ahora, para ambos». En su habitación, Ernesto se encontraba despierto, mirando al techo. El reencuentro había removido emociones que había mantenido enterradas durante años. El resentimiento hacia sus padres, la culpa por su propio éxito frente a las dificultades de Ramón, el miedo a no saber cómo avanzar desde aquí. Pero junto a estas emociones turbulentas, sentía también una chispa de esperanza, una sensación de que quizás, finalmente, podría sanar las heridas del pasado. Ramón, por su parte, se sentía abrumado por la vorágine de eventos. Hacía solo unos días, era un hombre sin hogar, luchando por sobrevivir día a día en las calles de Buenos Aires. Ahora, estaba en una lujosa habitación de hotel, reunido con una familia que nunca supo que tenía. La parte racional de su mente le decía que debería estar eufórico, pero no podía evitar sentir una profunda ansiedad. ¿Cómo encajaría en esta nueva vida? ¿Podrían realmente superar tantos años de separación? A la mañana siguiente, la familia se reunió para desayunar. El ambiente era menos tenso que el día anterior, pero aún cargado de emociones no expresadas y preguntas sin responder. Fue Ernesto quien finalmente abordó el elefante en la habitación. «Tenemos que hablar sobre qué viene ahora», dijo, su voz firme pero amable. «Ramón, sé que todo esto es abrumador, pero quiero que sepas que tienes un lugar en esta familia. Siempre lo has tenido». Ramón, conmovido por las palabras de su hermano, asintió lentamente. «Gracias, Ernesto, pero no sé cómo encajo en todo esto. Vuestra vida, vuestro mundo, es tan diferente de todo lo que he conocido». María Elena, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Ramón. «Hijo, no importa cómo sea tu vida o la nuestra, eres nuestro hijo, nuestro niño perdido. Solo queremos la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida de la manera que tú nos permitas». Roberto, aclarándose la garganta, añadió: «Sé que no podemos recuperar el tiempo perdido, pero si nos das la oportunidad, nos gustaría ser parte de tu futuro». Ramón miró a su familia, abrumado por el amor y la aceptación que veía en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Yo también quiero eso», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero necesito tiempo. Todo esto es mucho para procesar». Ernesto, reconociendo la vulnerabilidad en la voz de su hermano, intervino: «Tomaremos esto paso a paso, ¿de acuerdo? No hay prisa. Lo importante es que estamos juntos ahora». Mientras la familia Saavedra comenzaba a planificar los próximos días, hablando de visitas médicas para Ramón, de cómo manejar la prensa que inevitablemente se interesaría en su historia, y de cómo ayudar a Ramón a adaptarse a su nueva realidad, una cosa quedaba clara: el camino hacia la sanación y la reconciliación sería largo y no exento de dificultades, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. El reencuentro familiar era solo el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de los Saavedra. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Los días siguientes al emotivo reencuentro fueron un torbellino de actividad y emociones para la familia Saavedra. La euforia inicial del reencuentro dio paso gradualmente a la realidad de los desafíos que enfrentaban para reintegrar a Ramón en la familia y ayudarlo a adaptarse a una vida completamente diferente a la que había conocido. El primer desafío llegó en forma de atención mediática. La historia de los hermanos gemelos separados en la infancia y reunidos después de 50 años era demasiado jugosa para que la prensa la ignorara. Ernesto, acostumbrado a manejar la atención de los medios debido a su posición en el mundo empresarial, tomó la iniciativa de controlar la narrativa. «Tenemos que ser cuidadosos con cómo manejamos esto», explicó Ernesto a la familia reunida en la suite del hotel. «La prensa puede ser implacable, y lo último que queremos es que Ramón se sienta abrumado o expuesto».
Ramón, poco acostumbrado a ser el centro de atención, se mostró visiblemente incómodo ante la idea de enfrentarse a los medios. Es realmente necesario. No podemos simplemente mantenerlo en privado. María Elena, percibiendo la ansiedad de su hijo recién encontrado, intervino con suavidad. Entiendo que esto es abrumador, cariño, pero la gente hablará de todos modos. Quizás sea mejor que contemos nuestra historia en nuestros propios términos. Después de mucha discusión, la familia acordó dar una única entrevista exclusiva a un respetado periodista, con la condición de que tendrían control sobre las preguntas y el enfoque de la historia. Ernesto se encargó de los detalles, asegurándose de que la privacidad y dignidad de Ramón fueran respetadas en todo momento. La entrevista, aunque emocionalmente agotadora, resultó ser una experiencia catártica para toda la familia. Por primera vez, pudieron contar su historia completa al mundo, desde el trágico accidente que separó a los gemelos hasta el milagroso reencuentro décadas después. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva, con mensajes de apoyo llegando de todo el país. Sin embargo, la atención mediática fue solo el primero de muchos desafíos. A medida que pasaban los días, las diferencias en las experiencias de vida entre Ramón y el resto de la familia se hicieron cada vez más evidentes. Ramón, acostumbrado a la vida en las calles, encontraba difícil adaptarse a las comodidades y el lujo que rodeaban a su familia. Algo tan simple como dormir en una cama suave le resultaba incómodo después de años de dormir en el suelo o en albergues. Los restaurantes elegantes a los que Ernesto estaba acostumbrado a llevar a la familia lo hacían sentir fuera de lugar e inseguro. Una noche, durante una cena en un restaurante de alta cocina, Ramón se encontró paralizado ante el menú, incapaz de entender la mayoría de los platos. Ernesto, notando la incomodidad de su hermano, intentó ayudar sugiriendo algunos platos, pero esto solo pareció aumentar la ansiedad de Ramón. «No necesito tu caridad», espetó Ramón, su voz un susurro tenso. «He sobrevivido por mi cuenta durante años. No necesito que me trates como a un niño». El silencio que siguió fue tenso y incómodo. María Elena y Roberto intercambiaron miradas de preocupación mientras Ernesto luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento, Ramón», dijo finalmente Ernesto. «No era mi intención ofenderte. Solo quería ayudar». Ramón, avergonzado por su arrebato, se disculpó a su vez. «No, yo lo siento. Es solo que todo esto es tan diferente a lo que estoy acostumbrado. A veces me siento como si estuviera en un mundo completamente diferente». Este incidente fue un punto de inflexión para la familia. Se dieron cuenta de que necesitaban encontrar un equilibrio entre ayudar a Ramón a adaptarse a su nueva vida y respetar su independencia y experiencias pasadas. Ernesto, siempre el estratega, propuso un plan. «Ramón, ¿qué te parece si trabajamos juntos en un proyecto? Algo que combine tu experiencia en las calles con mis recursos. Podríamos hacer algo para ayudar a otros en situación de calle». La idea resonó en Ramón. Por primera vez desde el reencuentro, sus ojos se iluminaron con verdadero entusiasmo. «¿Lo dices en serio? ¿Realmente podríamos hacer eso?» «Por supuesto», respondió Ernesto. «De hecho, creo que es una oportunidad perfecta para que uses tu experiencia de una manera positiva. Conoces las necesidades reales de la gente en la calle de una manera que yo nunca podría». María Elena y Roberto, observando el intercambio entre sus hijos, se miraron con una mezcla de orgullo y esperanza. Quizás este proyecto sería la manera de unir a la familia, de cerrar la brecha entre sus mundos tan diferentes. Los días siguientes vieron a Ernesto y Ramón trabajando juntos, planeando lo que eventualmente se convertiría en una fundación dedicada a ayudar a las personas en situación de calle. Ramón aportaba su conocimiento de primera mano sobre las necesidades y desafíos de vivir en la calle, mientras que Ernesto utilizaba sus conexiones empresariales y conocimientos financieros para dar forma al proyecto. Este trabajo conjunto no solo proporcionó a Ramón un sentido de propósito, sino que también ayudó a fortalecer el vínculo entre los hermanos. Ernesto comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Ramón,
ganando una nueva perspectiva sobre la desigualdad y las luchas de los menos afortunados. Ramón, por su parte, empezó a apreciar las habilidades de Ernesto y a entender mejor el mundo del que ahora formaba parte. Sin embargo, no todo era trabajo. María Elena y Roberto, ansiosos por recuperar el tiempo perdido con Ramón, organizaban frecuentes reuniones familiares. Estas ocasiones, aunque a veces incómodas al principio, poco a poco se fueron convirtiendo en momentos preciosos de conexión y sanación. Ansia de los gemelos. Ramón escuchaba con una mezcla de fascinación y tristeza, tratando de imaginar la vida que podría haber tenido. «Aquí están ustedes en su primer cumpleaños», dijo María Elena, señalando una fotografía de dos bebés idénticos sonriendo a la cámara. Ernesto siempre fue el más serio, pero tú, Ramón, no parabas de reír. Ramón tocó suavemente la fotografía, sintiendo una conexión con ese bebé feliz que una vez fue. «Es extraño», murmuró. «Siento que estoy viendo la vida de otra persona». Roberto, notando la melancolía en la voz de su hijo, intervino. «Tal vez lo sea, en cierto modo. Pero eso no significa que no pueda ser parte de esta familia ahora. El pasado es el pasado, pero el futuro lo escribimos juntos». Estas palabras parecieron tocar algo profundo en Ramón. Por primera vez, comenzó a compartir más abiertamente sobre su vida pasada, no solo las dificultades, sino también los momentos de alegría y compañerismo que había experimentado en las calles. «Había un hombre, don Julio», recordó Ramón con una sonrisa. «Vivía en la calle como yo, pero siempre tenía una historia divertida para animar a todos. Nos enseñó a muchos de nosotros cómo sobrevivir, cómo mantenernos unidos». Ernesto, escuchando atentamente, se dio cuenta de que había mucho que podía aprender de las experiencias de su hermano. Esas historias, esas lecciones, podrían ser invaluables para nuestro proyecto, Ramón. ¿Has pensado en escribirlas? La sugerencia tomó a Ramón por sorpresa. ¿Escribir? No sé, Ernesto. Nunca fui muy bueno en la escuela. Pero tienes historias que contar, insistió Ernesto. Historias importantes que la gente necesita escuchar. María Elena, emocionada por la idea, añadió: «Podríamos ayudarte, cariño. Yo era maestra, ¿recuerdas? Podría ayudarte a poner tus pensamientos en papel». La idea de escribir sus experiencias se convirtió en un nuevo proyecto para Ramón. Con el apoyo de su familia, comenzó a documentar sus años en la calle, no solo las dificultades, sino también los momentos de humanidad y solidaridad que había presenciado. Este proceso de escritura resultó ser terapéutico para Ramón, ayudándole a procesar sus experiencias y a encontrar un nuevo propósito en compartirlas con otros. También proporcionó a la familia una ventana a la vida de Ramón durante los años que estuvieron separados, ayudándoles a entender mejor sus luchas y triunfos. Mientras tanto, el proyecto de la fundación comenzaba a tomar forma. Ernesto y Ramón pasaban largas horas discutiendo estrategias y planificando programas. La experiencia de primera mano de Ramón resultó ser invaluable, permitiéndoles diseñar iniciativas que realmente abordarían las necesidades de las personas en situación de calle. Un día, mientras trabajaban en el plan para un nuevo albergue, Ramón tuvo una idea. ¿Qué tal si, además de proporcionar un lugar para dormir, ofrecemos talleres de capacitación? Muchas personas en la calle tienen habilidades, solo necesitan una oportunidad para desarrollarlas. Ernesto, impresionado por la idea, asintió con entusiasmo. «Es brillante, Ramón. Podríamos asociarnos con empresas locales para ofrecer pasantías o empleos a quienes completen los talleres». La colaboración entre los hermanos estaba dando frutos, no solo en términos del proyecto, sino también en su relación personal. Poco a poco, las barreras entre ellos se iban derribando y comenzaban a desarrollar una verdadera complicidad fraternal. Sin embargo, no todo era fácil. Ramón seguía luchando con aspectos de su nueva vida. Los eventos sociales de alto nivel a los que Ernesto a menudo tenía que asistir lo ponían nervioso y a veces se sentía juzgado por su falta de educación formal o modales refinados. Una noche,
Después de una gala benéfica particularmente estresante, Ramón confesó sus inseguridades a Ernesto. A veces siento que no pertenezco a este mundo, Ernesto. Toda esta gente con sus títulos universitarios y sus vidas perfectas, ¿cómo puedo encajar aquí? Ernesto, conmovido por la vulnerabilidad de su hermano, puso una mano en su hombro. Ramón, tú perteneces aquí tanto como cualquiera de ellos. Has vivido experiencias que la mayoría de esa gente ni siquiera puede imaginar. Eso te da una perspectiva única y valiosa. No tienes que ser como ellos para tener valor. Estas palabras marcaron un punto de inflexión para Ramón. Comenzó a ver su pasado no como una carga, sino como una fuente de fortaleza y sabiduría. En lugar de tratar de encajar en el mundo de Ernesto, empezó a encontrar maneras de usar sus experiencias para enriquecerlo. En una de las reuniones de la junta directiva de la empresa de Ernesto, Ramón fue invitado a hablar sobre el proyecto de la fundación. Al principio, estaba nervioso, pero cuando comenzó a hablar sobre las realidades de la vida en la calle y la importancia de la empatía en los negocios, la sala quedó en silencio, cautivada por su autenticidad y pasión. No estoy aquí para pedir caridad, concluyó Ramón. Estoy aquí para invitarlos a ser parte de un cambio real, a usar su éxito no solo para generar más riqueza, sino para crear oportunidades para quienes no las tienen. El discurso de Ramón no solo aseguró el apoyo de la Junta para el proyecto de la Fundación, sino que también cambió la perspectiva de muchos de los presentes sobre la responsabilidad social empresarial. A medida que pasaban los meses, la dinámica familiar continuaba evolucionando. María Elena y Roberto, viendo el crecimiento de Ramón y su floreciente relación con Ernesto, comenzaron a sanar sus propias heridas del pasado. La culpa que habían cargado durante tantos años empezó a dar paso a una gratitud por esta segunda oportunidad. Un domingo, durante un almuerzo familiar, Roberto levantó su copa para un brindis. «Por nuestra familia», dijo, su voz cargada de emoción. «Por los años perdidos y los que tenemos por delante, por la fuerza que hemos encontrado en nuestras diferencias y el amor que nos ha mantenido unidos a pesar de todo». Mientras las copas se entrechocaban, Ramón miró a su alrededor, a las caras sonrientes de su familia recién encontrada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. El camino había sido largo y difícil, pero finalmente había encontrado su hogar. La historia de los hermanos Saavedra, de su separación y reencuentro, se había convertido en un símbolo de esperanza y redención. Pero para Ramón y Ernesto, era mucho más que eso. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaban escribiendo juntos, palabra por palabra, día a día, y mientras la familia Saavedra miraba hacia el futuro, sabían que cualquier desafío que enfrentaran lo harían unidos, más fuertes por las pruebas que habían superado y el amor que habían redescubierto. A medida que los meses pasaban, el proyecto de la Fundación Saavedra comenzó a tomar forma y a generar un impacto significativo en la comunidad de Buenos Aires. Lo que había comenzado como una idea nacida del reencuentro de dos hermanos se estaba convirtiendo rápidamente en una fuerza de cambio en la ciudad. El primer gran hito fue la apertura del Centro de Oportunidades Saavedra, un espacio multifuncional que combinaba un albergue con instalaciones para talleres de capacitación y un centro de asesoramiento laboral. El día de la inauguración, Ramón y Ernesto estaban de pie frente al edificio recién renovado, observando cómo una multitud de personas se reunía para la ceremonia de apertura. «¿Puedes creerlo?», susurró Ramón, su voz cargada de emoción. «Hace un año yo era uno de ellos, y ahora...» Ernesto apretó el hombro de su hermano. «Ahora estás cambiando vidas, Ramón. Estamos cambiando vidas juntos». El discurso de apertura de Ramón fue poderoso y conmovedor. Habló de su propia experiencia en las calles, de la importancia de la dignidad y la oportunidad, y de cómo este centro representaba una segunda oportunidad para muchos. «Este lugar no es solo un edificio», concluyó. «Es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que todos merecemos la oportunidad de construir una vida mejor, sin importar de dónde vengamos». El impacto del Centro de Oportunidades fue inmediato y profundo.
En los primeros 6 meses, más de 500 personas pasaron por sus programas de capacitación y más de 100 encontraron empleo estable gracias a las asociaciones que Ernesto había establecido con empresas locales. Pero el éxito del centro también trajo nuevos desafíos. La demanda de servicios superaba rápidamente la capacidad, y Ramón y Ernesto se encontraron trabajando largas horas para mantener todo en funcionamiento. Una noche, mientras revisaban los planes para expandir el programa, Ramón notó que Ernesto parecía distraído. «¿Estás bien, hermano?», preguntó Ramón. Ernesto suspiró frotándose los ojos cansados. «Es solo... A veces me pregunto si estoy descuidando la empresa. El consejo ha estado presionando, diciendo que estoy dedicando demasiado tiempo a la fundación». Ramón sintió una punzada de culpa. «Lo siento, Ernesto. No quiero causarte problemas en tu trabajo». «No, no». Ernesto lo interrumpió rápidamente. «No es culpa tuya. Es solo que, por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo realmente significativo. La fundación, trabajar contigo, me ha dado un propósito que nunca supe que me faltaba». Esta conversación llevó a una realización importante para ambos hermanos. Reconocieron que necesitaban encontrar un equilibrio entre su trabajo en la fundación y sus otras responsabilidades. Para Ernesto, esto significó delegar más responsabilidades en la empresa, confiando en su equipo para manejar las operaciones diarias mientras él se enfocaba en la dirección estratégica tanto de la empresa como de la fundación. Para Ramón, implicó asumir un papel más activo en la gestión de la fundación, aprovechando las habilidades de liderazgo que había desarrollado en las calles. Mientras tanto, María Elena y Roberto también encontraron formas de contribuir al proyecto. María Elena, con su experiencia como maestra, se ofreció como voluntaria para dar clases de alfabetización en el centro. Roberto, por su parte, utilizó sus contactos en el mundo empresarial para ampliar la red de apoyo de la fundación. El proyecto de la fundación también tuvo un efecto inesperado en la dinámica familiar. Trabajar juntos hacia un objetivo común ayudó a sanar muchas de las heridas del pasado. Las cenas familiares, que antes podían ser tensas y llenas de silencios incómodos, ahora estaban llenas de animadas discusiones sobre nuevos proyectos y planes para el futuro. Un domingo, durante una de estas cenas, María Elena sorprendió a todos con un anuncio. «He estado pensando», comenzó, «en escribir un libro sobre nuestra historia, sobre la separación, el reencuentro y todo lo que hemos logrado desde entonces». La propuesta fue recibida con entusiasmo por toda la familia. Ramón, que había estado trabajando en sus propias memorias, ofreció colaborar con su madre en el proyecto. «Podría ser una forma de cerrar el círculo», dijo Ramón, «de dar un sentido a todo lo que hemos pasado». El proceso de escribir el libro resultó ser terapéutico para toda la familia. Les permitió abordar temas que habían evitado durante mucho tiempo y profundizar su comprensión mutua. También les dio la oportunidad de reflexionar sobre lo lejos que habían llegado desde aquel fatídico día en el semáforo. A medida que la historia de la familia Saavedra se hacía más conocida, comenzaron a recibir invitaciones para compartir su experiencia en diversos foros. Ernesto y Ramón fueron invitados a dar una charla en TEDx Buenos Aires, donde hablaron sobre el poder de la segunda oportunidad y la importancia de la empatía en los negocios y la sociedad. La charla se volvió viral, atrayendo atención nacional e internacional hacia el trabajo de la fundación. Pronto, otras ciudades comenzaron a contactarlos, interesadas en replicar el modelo del Centro de Oportunidades. Este éxito trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Ramón y Ernesto se encontraron viajando por el país, asesorando a otras organizaciones y gobiernos locales sobre cómo implementar programas similares. La experiencia fue enriquecedora, pero también agotadora. Una noche, después de regresar de un largo viaje a Córdoba, Ramón encontró a Ernesto en la oficina, trabajando hasta tarde una vez más. «Ernesto», dijo Ramón, su voz cargada de preocupación, «necesitamos hablar». «¿Qué pasa, Ramón?», preguntó Ernesto, notando la preocupación en los ojos de su hermano.
Ramón se sentó frente a Ernesto, su rostro una mezcla de emoción y determinación. Hermano, hemos logrado cosas increíbles en estos últimos años. La fundación, los centros de oportunidades, todo, pero temo que estemos perdiendo de vista lo más importante. Ernesto frunció el ceño, confundido. ¿A qué te refieres? A nosotros, Ernesto, a nuestra familia, respondió Ramón. Hemos estado tan ocupados tratando de cambiar el mundo que a veces siento que nos estamos olvidando de vivir nuestras propias vidas. Las palabras de Ramón resonaron profundamente en Ernesto. Miró a su alrededor, a la oficina donde había pasado incontables horas en los últimos años, y se dio cuenta de que su hermano tenía razón. Tienes razón, admitió Ernesto con un suspiro. Hemos estado tan enfocados en el trabajo que casi hemos olvidado por qué empezamos todo esto en primer lugar. Esta conversación marcó un punto de inflexión para los hermanos Saavedra y para toda la familia. Decidieron que era hora de hacer algunos cambios importantes. En los meses siguientes, implementaron una serie de cambios significativos. 1. Delegación de responsabilidades. Ernesto y Ramón comenzaron a formar un equipo de liderazgo capaz para la fundación, permitiéndoles reducir su participación directa en las operaciones diarias. 2. Tiempo familiar. Establecieron una tradición de vacaciones familiares anuales, un tiempo dedicado exclusivamente a estar juntos y fortalecer sus lazos. 3. Desarrollo personal. Ramón, con el apoyo de su familia, decidió retomar sus estudios. Se inscribió en la universidad para estudiar trabajo social, sintiendo que esta educación formal complementaría su experiencia de vida. 4. Expansión controlada. En lugar de tratar de expandirse rápidamente a otras ciudades, decidieron enfocarse en perfeccionar su modelo en Buenos Aires y crear un plan de expansión más sostenible. 5. Libro familiar. María Elena, con la ayuda de Ramón, finalmente completó el libro sobre la historia de la familia. Separados por el destino, unidos por el amor. Se convirtió en un bestseller, inspirando a miles de personas con su mensaje de esperanza y redención. A medida que estos cambios se implementaban, la familia Saavedra encontró un nuevo equilibrio. El trabajo de la fundación continuó creciendo y teniendo un impacto significativo, pero ya no era a expensas de su bienestar personal y familiar. 5 años después de su reencuentro inicial, la familia Saavedra se reunió para celebrar varios hitos importantes. Ramón se graduó con honores de la universidad, un logro que toda la familia celebró con orgullo. Ernesto anunció su compromiso, habiendo encontrado el amor con una voluntaria de la fundación que compartía su pasión por el cambio social. La Fundación Saavedra fue reconocida internacionalmente, recibiendo un prestigioso premio de las Naciones Unidas por su trabajo en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Roberto y María Elena celebraron su 60º aniversario de bodas, rodeados de amor y con la familia completa que siempre habían soñado. Durante la celebración, Ramón propuso un brindis. Hace 5 años éramos extraños unidos por la sangre. Hoy somos una familia unida por el amor, el respeto y un propósito compartido. Hemos enfrentado desafíos, superado obstáculos y aprendido que las segundas oportunidades son posibles. Pero lo más importante es que hemos aprendido el verdadero significado de la familia. Ernesto continuó: a través de nuestro trabajo, hemos tocado las vidas de miles de personas, pero el cambio más profundo ha sido en nosotros mismos. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero o éxito, sino en las conexiones que forjamos y el impacto positivo que tenemos en los demás. María Elena, con lágrimas en los ojos, añadió: mis niños, mi corazón está lleno. Ver a nuestra familia no solo reunida, sino floreciendo, es más de lo que jamás me atreví a soñar. Gracias por esta segunda oportunidad. Roberto, normalmente reservado, se puso de pie. Cuando perdimos a Ramón hace tantos años, una parte de nosotros se perdió también. Pero el destino nos ha dado una lección invaluable. Nunca es tarde para sanar, para crecer, para amar.
Estoy orgulloso de llamarlos mis hijos, a ambos. Mientras la familia compartía este momento emotivo, Ramón miró por la ventana hacia las calles de Buenos Aires, la ciudad que una vez fue su hogar y su prisión, y que ahora era el escenario de su redención. Pensó en don Julio y en todos aquellos que había conocido en sus años en la calle. Su corazón se llenó de gratitud y determinación renovada. «Nuestra historia no termina aquí», dijo Ramón, volviendo su mirada a su familia. «Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Juntos, seguiremos trabajando para asegurarnos de que otros tengan la misma oportunidad que tuvimos nosotros. La oportunidad de reunirse, de sanar, de crecer». Ernesto asintió, poniendo su mano sobre el hombro de su hermano. Juntos, Ramón, siempre juntos. Mientras la familia Saavedra miraba hacia el futuro, sabían que enfrentarían nuevos desafíos y obstáculos. Pero también sabían que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían unidos. Su historia de separación y reencuentro se había convertido en un faro de esperanza para muchos, un testimonio del poder del amor familiar y la resiliencia humana. Y así, en una cálida noche de Buenos Aires, rodeados de amor y propósito, la familia Saavedra cerró un capítulo de su vida y comenzó otro, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, siempre juntos, siempre con amor. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.